Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de Marcos, Jesús nos revela cuál es la doctrina católica sobre la familia, sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Es significativo que en la época de Enrique VIII, cuando este rey quiso divorciarse de su legítima mujer, que era una señora con la cual se casó al principio, una española, y después ya no le gustó y quiso casarse con otra mujer, con Ana Bolena. Entonces él quería hacerlo esto con la bendición de Dios y le pidió al Papa permiso para divorciarse de la primera mujer, a lo cual el Papa le dijo que no. Y también ahí estaba Santo Tomás Moro, que era su canciller, tratando de convencerlo que no cometiera ese error, ese pecado, lo cual le valió el martirio, ¿no? Pero Enrique VIII insistió y dijo: entonces yo fundo mi propia iglesia, la iglesia anglicana, y a partir de ahora el papa de esta nueva iglesia soy yo, el rey de Inglaterra, como es hasta hoy, ¿no? Así consideran los anglicanos que la figura máxima de la iglesia de ellos es el rey, en este caso la reina Isabel, la que está ahora. Entonces, qué pena que toda esta iglesia de Inglaterra, que además ha influido en muchos otros lugares del mundo, se separó, se desgajó de la iglesia católica, se produjo este cisma precisamente por causa del sacramento del matrimonio. Pero, obviamente que el Papa dijo en aquella época: nosotros no somos quién para negar la doctrina de Jesús. Si Jesús dijo, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, no separe el hombre lo que Dios ha unido, y que el divorcio no está permitido, según la ley de Dios. Entonces, ¿quién soy yo, decía el Papa, para cambiar la doctrina de Jesús? Si llegara un Papa y dijera: Jesús dijo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y para toda la vida, pero yo les digo que de ahora en adelante ustedes pueden volver a casarse y comulgar y volver a bendecir su matrimonio cuantas veces quieran. Ese sería un falso papa, ¿no? Serían falsos obispos, falsos sacerdotes, los que promulgaran, ¿no es cierto?, esa nueva enseñanza, se creerían más importantes que Cristo, ¿no? Incluso estarían negando la divinidad de Jesús, porque Jesús, como Hijo de Dios, proclamó que el matrimonio es uno y para toda la vida. Entonces, no se puede cambiar la doctrina de Jesús. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta hoy, en que la Iglesia está sufriendo una tentación, diría yo, de actualizarse y de ponerse al día con los tiempos en que vivimos para no perder tantos fieles. Los que comenzaron con esto de un tiempo a esta parte fueron los obispos alemanes y de Austria, y que han establecido un sínodo que ha durado varios años, y al término del cual, que ya falta poco para que termine, ¿no?, en septiembre de este año,
ellos quieren dejar algunas cosas establecidas para su iglesia en Alemania y quieren que eso se promulgue a nivel universal y están pidiendo formalmente que se cambie la doctrina de la iglesia en relación al matrimonio y en relación a toda la moral sexual que se desprende de la Biblia, ¿ya? Es decir, del sexto y del noveno mandamiento, ¿ya? Por ejemplo, ellos proponen que los matrimonios pueden deshacerse y pueden volver a juntarse y que se le puede dar la comunión a las personas divorciadas o separadas y vueltas a juntar. Pero Jesús dice lo contrario aquí. Dice exactamente que si un hombre se divorcia de una mujer y se junta con otra, está viviendo en adulterio, está viviendo en pecado mortal. Luego la iglesia no puede darle la comunión a esas personas, ¿ya? Y también el Señor está elevando al mismo nivel de dignidad a la mujer que al hombre, ¿no? Porque dice, si la mujer se separa de su marido y se junta con otro, también comete adulterio. Es decir, tanto el hombre como la mujer tienen los mismos deberes y las mismas responsabilidades y los mismos derechos, digamos así, el uno para con el otro. Entonces también Jesús está diciendo que es una injusticia lo que antes se vivía en la ley de Moisés, en que Moisés, por la dureza del corazón de los judíos, permitió el acta de divorcio, que era totalmente dispareja, porque el hombre podía despedir a su mujer, pero la mujer no podía despedir al hombre. Entonces era una cosa totalmente injusta, inicua, y el Señor la cambia en este preciso momento en que dice que están de igual a igual. Hombre y mujer tienen exactamente las mismas responsabilidades cuando se casan, ¿ya? Porque el Señor los ha unido, entonces ellos deben luchar por la unidad de ese matrimonio. Y es exactamente lo contrario lo que quiere el mundo y lo que quiere el demonio en estos días, es destruir la familia. Y así vemos que la ley del divorcio ya es algo como un pan cotidiano, ¿no es cierto?, pero que sin duda no es la voluntad de Dios. Y tantas otras cosas que están tratando de impulsarse para educar, ¿no es cierto?, en la sexualidad, en la moral, en los valores, en los principios de la juventud, de la niñez, que en el fondo va contra lo que dice hoy nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante esta realidad que estamos viviendo, de que la Iglesia tiene la posibilidad de adecuarse a los tiempos, de preguntarse con el sínodo que también ha llamado el Papa, ¿no es cierto?, actualmente, no para repetir el sínodo de los alemanes, sino para hacer un sínodo más católico, ¿no? Por eso el Papa Francisco ha dicho que en este sínodo ojalá no haya un parlamentarismo, es decir, simplemente tratar de adecuar la Iglesia a lo que quiere el mundo. Esa no es la misión del sínodo que llamó el Papa, ¿no? Por eso él ha dicho que tiene que ser un sínodo a la luz del Espíritu Santo, con mucha oración y con mucha adoración al Santísimo Sacramento. Y esa parte a veces no se dice tanto, pero es lo que ha dicho el Papa. Entonces, si se creyera lo contrario, que la Iglesia tiene que ser, como dicen los obispos alemanes actualmente, una Iglesia que se adapte a las necesidades de los tiempos modernos, para que tengamos más gente en la Iglesia y no se vayan los fieles, estaríamos haciendo algo que va contra la voluntad de Dios, sin ninguna duda, porque el Señor no nos envió a evangelizar diciéndole al mundo cómo quieren que sea la Iglesia, cómo les gustaría que sea la Iglesia para que todos se sientan cómodos. Entonces, si la gente dice en el mundo, no, que nos gustaría que no haya pecado, que todo sea permitido, que todos seamos hermanos y todos seamos felices. Ah, muy bien, entonces eso va a ser la Iglesia. Estamos yendo contra la voluntad del Señor. Jesús dijo, vayan y anuncien la buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados, luego existe el pecado, y el precio de la salvación fue muy grande, fue la muerte de Cristo en la cruz y su santa resurrección. Y también dijo, enseñen, sean maestros ustedes, enseñen al mundo todo lo que yo les he mostrado. Entonces no les dijo Jesús a sus discípulos, vayan al mundo y pregúntenle cómo tenemos que ser para crear un ambiente aquí eclesial donde todos nos sintamos hermanos y felices, como hippies, ¿no es cierto? Pura paz y amor, ¿no? Eso no es lo que quiere Jesús, claramente. Entonces entender un tiempo de sínodo de esa manera es distorsionar el mensaje del Evangelio y tratar de hacer que Jesús sea como un profeta más
tal vez no tan importante como nosotros somos hoy en día, porque hoy nosotros podríamos cambiar la ley del Evangelio, cambiar el mandamiento de Dios para crear, ¿no es cierto?, un ambiente más favorable a los tiempos modernos, para que todos nos sintamos más cómodos. Eso sería totalmente absurdo. Estaríamos perdiendo la razón de ser como cristianos, seríamos, como decía el Evangelio de ayer, sal que pierde su sabor, sal que se echa a perder. Entonces, este Evangelio hoy nos habla de la moral matrimonial, pero también nos está diciendo que la verdad existe y que esa verdad no se puede cambiar. Hay que aplicarla con amor, claro, porque hay mucha gente que se ha separado, que se ha vuelto a juntar, pero que quiere seguir participando en la iglesia. ¿Y qué dice la iglesia? Que hay que acogerlos, que hay que tratarlos con cariño, hay que darles una posibilidad de que participen, pero hay que decirles claramente que están viviendo en pecado mortal y que no pueden comulgar. Y que algún día, bueno, cuando ojalá estén dadas las condiciones, puedan confesarse y puedan morir en la paz de Dios. Ojalá que puedan vivir lo más cercanamente posible a la fe, a la iglesia, viviendo la palabra de Dios lo mejor que se pueda y confiar en la misericordia de Dios, ¿no? Y en algunos casos las situaciones irregulares se pueden arreglar con la anulación matrimonial bien hecha bajo condiciones canónicas de la iglesia y se puede volver a tener una vida, ¿no es cierto?, con matrimonio sacramental. Pero lo más importante aquí es que nosotros no somos los que decretamos qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo deben ser los mandamientos o cómo debemos nosotros actuar, ¿no es cierto?, con una moral que se va adecuando según los tiempos y la relativización de las culturas. El Evangelio no cambia, la palabra de Dios no cambia. Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras, mis mandamientos no pasarán. Es una brújula clara, es un norte preciso. Y eso es bueno, nos da seguridad, nos da confianza y también nos hace sentirnos humildes y pequeños para no confiar en nosotros mismos, sino en la misericordia de Dios y en que tenemos que cambiar nosotros, no pedirle al Evangelio o a la doctrina o a la ley que cambie. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, convertirnos, porque lo que dice Jesús es, miren al inicio. ¿Qué decía en el origen la palabra de Dios? Dios los hizo hombre y mujer. Entonces, esa es la razón de ser de la familia. Seguir esta ley natural que está en el hombre y en la mujer, llamados a formar el matrimonio con la bendición de Dios y abiertos a la vida para la procreación de la especie humana, para que haya más personas que puedan participar en el cielo. En definitiva es eso. El matrimonio humano, al procrear nuevos hijos, está permitiendo que nuevas personas algún día puedan llegar al cielo. Por eso los papás y las mamás tienen la gran tarea no solo de procrear biológicamente y darle una educación de buenos ciudadanos a sus hijos, sino darles también una educación cristiana, es decir, de proyectarse junto a ellos como papás espirituales para que ellos puedan también un día participar de la familia del reino de los cielos.